Así después eh, estamos grabando la charla, como venimos diciendo, esta charla sobre eh, la prevención del suicidio como un desafío de toda la comunidad. Es la charla básica que normalmente desde escenarios saludables, la Federación Civil, escenarios saludables, venimos ofreciendo a las comunidades como primer puerta de entrada a la problemática, ¿no es cierto? No es lo único que hacemos, pero sobre todo es una charla pensada para resaltar el rol de la comunidad en la prevención de suicidio, las posibilidades que la comunidad tiene de intervenir en el tema y para hacer como una primera mirada sobre la problemática. Eh, Así que los que por ahí no la conocen o se han puesto en contacto por primera vez, ustedes tendrán el ejemplo de lo que nosotros podemos brindar a los grupos cuando se contactan con nosotros y poder ofrecerlo tanto en forma presencial como virtual. Tenemos voluntarios de distintas partes del país, así que si se da la posibilidad se hace presencial, si no se sigue haciendo en forma virtual. Bueno, como les decía, mi nombre es Marcos Banzini, yo soy vicepresidente de la asociación y junto con María Paz, vamos a hacer la primera parte que es la introducción, así que María Paz, mientras yo pongo el PowerPoint, vos podés presentar. ¿Eh? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Paz, soy psicóloga y parte de la ONG de Escenarios Saludables. Muy No sé bien. si Marcos, ¿querés que arranque? ¿Ponemos la presentación? Ahora para que estoy poniendo el PowerPoint. De paso les cuento que soy de Zona Oeste, acá en Buenos Aires, em, que todos estaban presentando que tenemos personas de todo el país, así de paso les cuento dónde estoy yo hoy. En realidad, cuando Paz se puso en contacto, no sabía si estaba en Estados Unidos o estaba por acá. Pero Estoy en el oeste, estoy acá en Buenos Aires. bueno, a ver, estoy tratando de que arranque esto. Ahí van a ver. A ver. Ah, a ver, presenta. Ya lo vamos a. Estamos esperando que arranque un poquito. ¿Ustedes están viendo ahora ya? Sí, 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 sí. sí, Bueno, se ve. Sí, se ve bueno. la compu. Estoy esperando que me permita acá, desde el principio. Ahí está. Bueno, si querés, pase, empezá un poquito, yo voy mechando un poquito con la historia, ya que el proyecto pues, tiene varios años, yo estoy desde el principio, así que, bueno, vamos a empezar. Sí, seguramente necesite ahí de tu ayuda con algunas cosas que yo no estaba, así que nos puedes ir contando. Em, bueno, me vuelvo a presentar. Para los que acaban de entrar, mi nombre es María Paz. Y vamos a empezar la charla de Escenarios Saludables. Escenarios Saludables es una organización sin fines de lucro que en el 2013 recibe, Marcos me irás corrigiendo, pero recibe un llamado de Monte Quemado. Monte Quemado se encuentra al norte de Santiago del Estero con una preocupación que era que habían muchos jóvenes, ¿sí? Cometiendo suicidio, con intentos de suicidio, ¿sí? Llamaba mucho la atención el número y sobre todo la edad de las personas. Entonces Marcos, que fue uno de los pioneros, junto con un grupo
de personas de acá del oeste. Vos me vas corrigiendo si había Sí, sí, alguien más. sí, sí. Viajaron para allá, sí. No, no, Ah, no, pensé sí, que sí. viajaron para allá un poco para empezar a conocer a esta comunidad. Sí, es un lugar pequeño que está un poquito aislado de la capital. No todos tienen los recursos a veces hasta para viajar a la capital y ver qué era lo que estaba sucediendo, tener un poco una idea de la comunidad, de esto que estaba pasando. Hicieron un relevamiento, fueron varias veces, tuvieron diferentes charlas con la comunidad y se pensó en hacer, vamos a decir, en empezar a ir a ayudar, ¿sí? La propuesta que se hicieron fueron dos, que es la atención directa y el diagnóstico de la realidad, que es un poco esto que fueron a hacer en principio, sí, que acabo de explicar. Voy a explicar ambas. La atención directa, junto el doctor Raúl Morelo, junto con un grupo de psicólogos y psiquiatras y otros profesionales, viajaron, ¿sí? A lo largo de, estamos en el 25, 12 años ya, mensualmente, digamos, cuando se podía, con diferentes profesionales, obviamente, a lo largo de este tiempo, a atender. Atender, yo como les decía, soy psicóloga, ¿sí? Todos más o menos tenemos una noción de qué es una terapia. La atención que se lleva, digamos, a cabo allá es una sesión, una terapia de emergencia. ¿Qué quiere decir? No, se viaja en algunos días, obviamente que, por ejemplo, yo viajé a acompañar al doctor y tenemos los trabajos acá, ¿sí? Entonces se van unos pocos días que muchas veces se anuncia por la radio y diferentes medios para que la comunidad se pueda acercar y se hace una atención de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Sí, se evalúan los riesgos, se evalúa, digamos, bien específico, si es necesario el doctor, que psiquiatra deja, digamos, una receta obviamente para medicar y se actúa directamente. Muchas veces después se busca también con profesionales a veces a distancia si pueden continuar con tratamientos que son necesarios, ¿sí? Siempre estamos buscando voluntarios, así que estuve viendo que había algunos psicólogos por la charla. Al Bueno, momento de hoy, sí, en estos años, con todos los viajes que se hicieron, ya se atendieron más de 9.500 consultas, ¿sí? Mismo también se pudo ayudar a hacer certificados de discapacidad. Es un lugar que no van muchos profesionales, no tienen muchos profesionales, así que es megamente necesario. Esto se continúa haciendo, en su momento Marcos creo que iban manejando, hoy se va con un vuelo sanitario. Y por otro sí. lado, Les cuento un el- poquito. Los 3 primeros años, o sea, desde el año 2013 hasta 2000, fines de 2015, fuimos todos los meses. Íbamos nosotros en un auto, 4 personas. El psiquiatra, el doctor Raúl Morelo, y el resto nos íbamos turnando. Después de eso, el resto continuó, bueno, armamos un grupo allá, continuó el trabajo del psiquiatra, él siguió yendo, primero mensualmente, ahora va cada 2 meses. Actualmente es como dice María Paz, hay una ONG que tiene avionetas y que lleva gratuitamente al doctor para atender. Cuento que el último fin de semana que estuvo atendió a 110 personas. Hay muchos que ya son pacientes, que lo que tienen que hacer es renovar las recetas, ver cómo anda, evaluarlos, pero también hay gente nueva. Eh, y entonces se complementa el trabajo del grupo de allá con el grupo, con la atención del psiquiatra. Después de esos 3 primeros años, nosotros, el resto del grupo, empezó a abrir el trabajo a otras localidades. Por eso los 3 primeros años fueron exclusivamente para Montequemado. Bueno, otro, listo. otro de lo que, otro de también de las cosas que se hacen es, se dan muchas veces talleres, ¿sí? La idea, el objetivo de escenarios saludables, ¿sí? Es primero difundir y obviamente la prevención del suicidio, ¿sí? Nuestra idea es con esta charla
que se llegue un poquito a la problemática y también entender que yo había dicho recién que fueron profesionales, pero que todos podemos ayudar, ¿sí? Se han hecho diferentes talleres, cuando yo fui se dio, por ejemplo, un taller de RCP, se pueden dar talleres que también puede ser de arte, no es necesario ser un profesional desde para ir o para ayudar también dentro de escenarios saludables. Lo más importante, sí que lo vamos a ir un poco ampliando en la charla de hoy, es ante esta emergencia emocional poder escuchar, ¿sí? Eso es lo más importante y me gustaría que se lleven hoy como la palabra clave, ¿sí? Una escucha activa que ya después vamos a explicar. Em, ahí, Bien. ahí está, te dejo si quieres seguir, Sí. Marcos. No, después nosotros nos propusimos que en los primeros 6 meses iban a ser de relevamiento, hicimos encuestas, hicimos un relevamiento de casos. En 5 años hubo 30 suicidios de jóvenes de 10 a 29 años. eh, y entonces, a partir de todo ese relevamiento, después de 6 meses, comenzamos a dar un curso de capacitación que es el origen de esta charla que damos nosotros ahora, ¿no? Un curso que a partir de un texto de la Organización Mundial de la Salud fuimos armando junto con la misma comunidad de Montequemado. Duró 9 meses el curso, cada vez que íbamos, iban distintos, íbamos preparando, íbamos compartiendo, aprendimos juntos, ¿no? Porque tampoco nosotros no éramos expertos en el tema, ninguno de los que empezamos teníamos ni familiares, ni personas, amigas, ni vecinos que se hayan suicidado, no teníamos experiencia de eso, de tener un suicidio cercano, fuimos aprendiendo con la gente. A cambio de que en Monte Quemado todos, por la cantidad de suicidios que había y el tamaño del pueblo, todos tenían un familiar, un amigo o un vecino que se haya suicidado, ¿no? Bueno, después de todo este curso que duró 9 meses, eh, dimos un cierre así medio festivo el 12 de septiembre del 2014, que celebramos por primera vez en Monte Quemado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Ahí fuimos varios y hicimos una movida en todo el pueblo. O sea, ya salió de las aulas donde nos juntamos para formarnos y salimos al pueblo a hablar del tema, repartimos volantes, se pintaron paredes, 10 paredes del pueblo con el mensajes, se hizo una peña folclórica, bueno. Y todo esto, después de 3 años, lo que generó fue que hay un grupo de voluntarias allá en Montequemado que siguen dando charlas, tanto en el pueblo como en otros pueblos, y que hoy por hoy son el nexo con el psiquiatra, ¿no? Cuando hay alguna necesidad urgente. Y nosotros, el resto del grupo, empezó a dar charlas por la zona donde estamos, todos las que empezamos somos de zona oeste del Gran Buenos Aires, y empezamos a dar charla a quienes nos pidieran, ¿no? Nos llamaran. Eh, Esto fue así, mayormente eran todas charlas presenciales, hasta que en tiempo de la pandemia, al no poder salir, comenzamos a dar charlas online, tuvimos que aprender, y esto hizo que la actividad de escenario se expandiera a otras provincias, y tenemos voluntarios en otros lados, ¿no es cierto? Así que o hemos dado o hemos armado filiales en otros lados también, así que eso es un poquito lo que nosotros queríamos contar un poco del comienzo, porque es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros compartimos es lo que aprendimos desde nuestra experiencia en Monte Quemado. Eh, no sé si eh, hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguien? A ver, ¿estamos bien? Yo no sé, a ver, no sé si sigo conectado, porque se me... oh, oh. Sí, 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 te sí, escuchamos, ¿eh? Ah, y se bueno, no, escucha. porque se me fueron las caritas, entonces no sé si estaba hablando solo. Bueno, para empezar a hablar del tema, vamos a ver un pequeño videíto que se llama La Última Foto, y la idea es que después de verlo podamos compartir así qué es lo que nos provoca
este video. ¿Qué es lo que nos provoca? Vamos a admitir que se han sumado más personas. Ahí está. Las sensaciones que esto provoca, ¿eh? Vamos a ver si podemos... A ver. Acá. Espero que se vea bien. Vamos a abrirlo. ¿No? Ahora sí. No, pues, ahí está. Creo que no se ve. Ahora vamos a... Bueno, pedimos si podemos apagar los micrófonos. Y bueno, la idea entonces es ver este video. Este video está hecho por un grupo que se llama Empezares. Fue hecho hace creo que 3 años atrás, para el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Eh, y bueno, eh, es una construcción colectiva del grupo. ¿Mm?
Bueno, la idea es abrir un poco la charla para compartir las sensaciones que el video nos ha provocado. Así que alguno si quiere hablar o lo pone en el chat o lo pone o levanta la mano. Hola, buenas tardes. Sí, sí, No sé si sí. se escucha bien, Sí, estoy con muy mala Antonella, conectividad. no ¿Cómo se están? escucha, se Buenas escucha. tardes. Sí, Bueno, primero, imposible no empezar el video y nada, emocionarse un poco, angustiarse. Me parece que es impactante ver las caras, ¿no es cierto? Las sonrisas, que a veces no se presenta la depresión con la tristeza tan evidente, ¿no es cierto? Es una persona que también está cotidianamente con nosotros, trabajando, yendo a la escuela, haciendo un chiste, compartiendo. Me parece que, nada, que lo bueno de estas charlas es eso, ¿no? Poder sensibilizar y ver estas cosas también. Así que bueno, nada, eso. Me emocioné mucho con el video. gracias, Antonella. Habían levantado la mano, lo tengo como Motorola Edge 50. Ahí está. Buenas tardes, me llamo Rita. Bueno, comparto lo que dijo la señora recién, claramente es un video muy impactante, muy angustiante, y yo después de verlo noté en la última pregunta que decía si nos imaginábamos que alguien que se iba a suicidar se podía ver así, yo anoté tres palabras que me surgieron: angustia, desconcierto y sorpresa. Eh, Cuando muchas veces uno no lo puede visibilizar o piensa que solamente alguien que esté todo el día o deprimido o angustiado puede tomar esa decisión, nos genera mucha sorpresa e incertidumbre saber, lo veía tal vez todos los días, pero no pensé que iba a querer hacer eso, no pensé que iba a pasar esta situación. Entonces nos invita a reflexionar esto, cómo no lo podemos notar o tal vez no podemos entender las pequeñas señales que nos pueden ir dando día a día. Gracias, Rita. Gracias. Valentina, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo estoy un poquito metida en el tema, ya que cuando me recibí hice la tesis con una amiga sobre el suicidio. Nosotros tomamos la población de Nogoyá, Entre Ríos, porque en el momento en que hicimos la tesis, que fue 2020-2021, bastante complicado también el tiempo, notamos que en Entre Ríos un gran índice era en la ciudad de Nogoyá. Em, y por ahí lo que nosotros observamos y lo que yo vi en el video por lo menos, que el porcentaje pareciera ser que es mayor en varones que en mujeres. Capaz que justo coincidió en el video, pero nuestra encuesta había dado eso. Jóvenes entre 17 y 18 hasta los 29 años era la gran mayoría. Y por ahí yo soy de un pueblito que se llama Caseros, Entre Ríos, que está cerca de Concepción del Uruguay, y he tenido desde que empecé la práctica en 2021 como psicóloga al menos 10 casos de suicidio, o sea, de lo que es conducta suicida, y se ve mucho que es en pueblos, pueblos cercanos también, y la gran mayoría era, no me sabía explicar el por qué les pasaba y demás. También me formé a la hora de poder intervenir un poquito, me sigo formando, pero para poder intervenir de manera adecuada. Y bueno, también he dado como charlas chiquititas en la escuela de acá o demás para poder intervenir de manera comunitaria porque sigue creciendo, digamos, esto, lo que es el suicidio, sobre todo yo lo que veo es en los pueblos. Y si bien yo trabajo en una institución que había puesto también que es el Despertar, que es un centro de día, también se abordan todos estos temas. Así que bueno, por ahí. gracias, Valentina. Ahora vamos a ver cómo Entre Ríos tiene últimamente la particularidad de tener el índice más alto de todo el país, ¿no? Eh, pero sí. En el chat muchos, bueno, expresan su tristeza, su impacto, ¿no es cierto? Y esto, sobre todo esto de ver la foto y no la película. Evidentemente, una foto es simplemente un momento que inclusive uno a veces
La persona puede estar muriendo por dentro, pero le piden que sonría y bueno, y sonríe, ¿no es cierto? Por eso no dice mucho. Pero evidentemente pasa esto, ¿no? Que parecería que no hay forma de darse cuenta, ¿no? Porque hay toda gente que estaba bien. Eso es lo que vamos a tratar de darnos cuenta hoy, eh, cómo podemos percibir esos signos y qué es lo que podemos hacer. ¿Eh? Eh, Primero yo voy a ver. El video lo vieron sin música, ¿no es cierto? Sí, sí, me parece que yo Sí. Sí, sí. sí, me olvidé de poner el sonido, pero bueno, ya voy a No, aprender. pero se entendió. Bien, Música de fondo, no es que nos perdimos sí, en la sí, 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 música. sí, era todo música. Una cosa importante, un principio que manejamos nosotros es esto. Nadie puede percibir que va a pasar algo, ni saber qué hacer frente a ese algo si no cree que eso sea posible. ¿Eh? Por ejemplo, acá vemos un terremoto, ¿no? O podemos ver también una foto de una inundación. ¿Mm? Uno está preparado para estas cosas si cree que donde yo vivo es posible. Por ejemplo, si alguno de ustedes vive en el litoral, en Corrientes, seguramente que no están preparados para enfrentar un terremoto, pero sí una inundación. ¿Por qué? Porque en Corrientes es probable que haya una inundación y no un terremoto, ¿no es cierto? Si yo les digo a los que están, nosotros zona oeste, que va a haber un terremoto, no sabemos qué hacer. Sin embargo, la gente de Mendoza le enseñan en la escuela qué hacer. ¿Eh? Entonces, la forma de poder, lo primero que hay que hacer, sobre todo para percibir el problema y para saber qué hacer frente al problema, es tomar conciencia de que esto es posible. Si nosotros creemos que el suicidio es una cosa que pasa lejos, que no pasa, que es muy de vez en cuando, nunca vamos a estar preparados. ¿Eh? Yo tengo que decir, yo hace varios años que estoy en esto, últimamente hay mayor sensibilidad sobre el tema, porque también esa es una realidad que ha aumentado muchísimo. Entonces, más personas lo han vivido más cercanamente, pero no hace falta vivirlo cercanamente, haber tenido cerca un riesgo de suicidio para saber que esto pasa. Esto pasa y que le puede pasar a cualquier persona, a nosotros o a los que están a nuestro lado. Más allá de que lo demuestren mucho, poco o nada. ¿Eh? Entonces, lo primero para la prevención es saber esto es una realidad, esto es posible. Y es tan posible que yo acá les voy a dar algunos números rápidamente para que ustedes vean. A ver, sigue ingresando personas. Ahí está. Ahí está. Miren, en el mundo, esto es un flyer de hace unos años de la Organización Mundial de la Salud, 800.000 personas se suicidan por año. Este número, que tiene un par de años atrás, equivalía a el triple de personas que mueren por homicidio en el mundo. ¿Mm? Y si sumamos las víctimas de las guerras y las víctimas de los homicidios, ese número es menor al de 800.000 personas. Claro, pero los números son muchísimos, cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo, pero esto por ahí le falta un poco de carnadura a esto, ¿no? Cuando vemos las fotos, ahí vemos que es distinto. Ya nos toca de una manera distinta. Estos suicidios se pueden prevenir. Y sobre todo la forma de prevenir tiene tres patas la prevención. Una es la acción estatal de los gobiernos en salud mental, en dar posibilidades que la gente pueda acceder a un profesional de la salud mental. Otro son los medios de comunicación, que aprendan sobre el tema, que sepan comunicar.
Y el otro, la tercera pata es la conciencia, es el compromiso comunitario. O sea, que todos sepamos del problema y que todos sepamos qué es lo que podemos hacer. Estas tres patas, como verán, pueden estar muy flojas o a veces en crisis. Ahora, este tiempo, la salud mental está en crisis en nuestro país. Eso hace necesario que afirmemos la conciencia comunitaria. ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa, el suicidio no es un tema de algunas clase social, una clase cultural, es de todo el mundo. Y a veces los hechos las tasas de suicidios no es tan fácil saber por qué son, porque la gente pregunta, ¿y por qué hay tanto suicidio ahí? No es tan fácil saber. Les doy un ejemplo. Este mapita que tiene casi 10 años, ahí va mostrando la tasa de suicidio más alta en los colores más oscuros, ¿no? La tasa de suicidio se calculan cuántos casos hay cada 100.000 habitantes. Y por ejemplo, acá vemos que dos países tan distintos como Japón y Uruguay tienen la misma tasa de suicidio, ¿no? Y son países, yo lo marco porque son países distintos. Uno es una población, es un lugar de campo con poca población, que es Uruguay, y Japón están todos uno arriba del otro, con un gran desarrollo tecnológico, educativo, sin embargo tienen la misma tasa de suicidio. Por eso no es una cuestión que acá tengamos que explicar, buscar explicaciones por la pobreza, por el desarrollo cultural o por nada de eso. Perdón que moleste. Hay Sí, un Samsung, ¿se podrá silenciar? Porque se escucha muy entrecortado, si no. a ver, ahí me parece que yo lo silencié ya. Ahí está. ¿Está? Bien. Perfecto. Estas son las últimas cifras oficiales que tenemos. En el 2023 se suicidaron 4.195 personas, que son 236 más que en el 2022. Es la cifra más alta en 10 años. Esto es todo, es las personas que se suicidaron en nuestro país. Pero miremos esto, la comparación. ¿Saben cuántas? Ahí vemos cómo fue creciendo la cantidad de suicidios a lo largo de los últimos años. Pero volviendo a esto, ¿saben cuántas personas en nuestro país murieron por homicidio, o sea, por un acto de violencia? 2.105. O sea que el suicidio es dos veces, un poco más de dos veces la cantidad de homicidios. Uno cuando cree que el gran problema en nuestro país es la inseguridad, eh, no nos estamos dando cuenta que el gran problema pasa por otro lado y es un problema doble. El suicidio se está llevando, en 10 años se suicidaron 32.000 personas en nuestro país. Es muchísimo, es muchísimo. Por eso esto exige el compromiso de toda la comunidad. Y ahí vemos los índices, el índice de suicidio por provincia. Y ahí es lo que marqué, Entre Ríos tiene el índice más alto, 18,8 cada 100.000 habitantes, aunque tiene menos suicidios que la provincia de Buenos Aires, pero esto se calcula por la cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Entre Ríos y San Luis fueron las que han tenido el índice más alto. Como para tener la tasa nacional, el promedio nacional es de 9,8. San Luis tiene prácticamente, San Luis, Entre Ríos tiene prácticamente el doble. Bien. Bien, ahora vamos a invitar a alguna de las voluntarias que va a hablar de los mitos. Bueno, buenas noches. Presentate, Moni. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, sí. buenas noches a todos. Yo soy Moni. En realidad es mi nombre artístico. Soy María del Carmen Díaz. Soy también licenciada en psicología. Soy voluntaria hace más o menos 6 años. Habla un Cuando poquito más alto, Moni. me acerco más el micrófono, ahí se escucha Ahí mejor. está. Ahí está, sí, sí, Bien. sí. Le decía que soy voluntaria en la ONG hace más o menos 6 años. Cuando empecé a trabajar todavía no me había recibido, pero la problemática
me interesó y empecé a capacitarme. Y bueno, acá estoy, soy de zona oeste también. Y también como María Paz viajé a Monte Quemado a hacer la experiencia directa de hacer la atención allá. Y fue una experiencia muy linda también. Así que y ahora les voy a hablar un poco en relación a los mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una mezcla de componentes mágicos y la realidad. El mito nos impide comprometernos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar romper con esos mitos. Toda la temática del suicidio eh, es un tema bastante tabú y se dicen muchas cosas que no son ciertas. Antes de empezar volveme una, Marcos, eh, los invito a ver si conocen mitos sobre el suicidio, o que los digan o que los escriban en el chat y los vamos a ir desmitificando. Y si no, sigo. Ahora esperamos unos segundos. ¿Algún Hola, suicidio, buenas algún tardes. mito? Ahí hay uno, a ver, en el chat. Oh, ¿Me escucha? acá. Atención. Que hablar sobre el suicidio incita a hacerlo. Bien. Te quieren llamar la atención el que dice que se va a suicidar. A ver, Que Laura mejor levantó la mano. el tema, el que lo dice no lo hace, que exageran. Bien, ¿vieron? Hay un montón que andan circulando y que los vamos diciendo como si fueran verdades, porque lo escuchamos y lo transmitimos, lo aprendimos así, y bueno, es el que se quiere matar, se mata y no avisa, y el que lo dice no lo hace. Ahí Y Laura levantó la mano, Moni. sí, Laura, silenciate y decinos. Abrí tu micrófono. Laura, No, 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 abrí el micrófono. Todavía está intentando abrir el micrófono. ah, Está, está mañero el micrófono. y si no, desilencia la voz y ya está. El que dice que se va a A ver. matar no lo hace, tal cual, mito. Siempre hay alguien que está peor. Ahí eh, está, Laura, ahora sí te Ahí, escuchamos. no, sí, era tal cual, era compartir lo mismo, sí, eso del que dice que va a hacerlo o el que intenta varias veces y no va a concretar el suicidio, ¿sí? Eso que se usa tanto como mito. Sí. bien. Lorena, gracias, Laura. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Sí? sí, bien. Bueno, yo quería compartir una experiencia hace poco de un chico de la comunidad donde estoy en la parroquia que dio alertas de que estaba necesitando una escucha, que no quería estar solo porque tenía miedo de hacer algo raro y hace unos días se suicidó. Y poner más que nada atención en los chicos, que es lo que yo pedía en la comunidad acá, para escuchar a los chicos, porque los chicos dan señales y a veces creemos como un mito, como dicen, no, no lo va a hacer, pero sí lo hacen, porque dan señales de alerta y es como vi que decían que si son los chicos de 17 a aproximadamente, este chico tenía 20. Y bueno, sí, dan señales los chicos de que necesitan contención, pero a veces no escuchamos. Más que nada era eso. Bueno, gracias por compartirlo. Y ahora igual vamos a ir aportando un montón de otra información que te va a aclarar también. Bueno, vamos a ir desarmando. Hay muchísimos mitos que circulan en relación a la temática. Nosotros elegimos algunos
y de esos es de los que voy a hablar. La mayoría ya los dijeron, las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención. Todas las amenazas de daño se deben tomar en serio. Nadie dice por decir. Si está pidiendo atención, bueno, hay que darle atención. El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. La mayoría de los suicidios hubo algún tipo de indicación o de conducta que nos dio un indicio de que esa persona estaba con la ideación y estaba sufriendo. Hay un pequeño porcentaje de suicidios que son impulsivos, pero es muy pequeño. La mayoría, por eso nosotros estamos acá, estamos convencidos que se pueden prevenir. ¿Los suicidas de verdad quieren morir o están resueltos a matarse? La mayoría de las personas comunican sus intenciones y ahí se ve esa ambivalencia. Después, cuando hablemos del suicidio en sí, vamos a ver que esta ambivalencia de no es querer morir, es dejar de vivir con ese sufrimiento que es el que ocupa todos los espacios hoy de su vida. Otro, cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento, está fuera de peligro. También es falso. El comportamiento pasado es pronóstico de comportamiento futuro. Al hablar de estadísticas, como de lo que venía hablando Marcos, está comprobado que uno de los factores de riesgo que aumenta el riesgo de la persona, vaya la redundancia, es haber ya hecho un intento. Y ay, el suicidio es hereditario. Falso, no todo suicidio se puede relacionar con la herencia, no hay estudios concluyentes. Lo que sí podemos decir es que lo que se hereda es el modo de resolución de conflicto. A veces se da que varias generaciones han tenido suicidios. El abuelo se suicidó, el padre, el tío, el hermano. Entonces, lo que se infiere es que en esa familia, frente al sufrimiento, toman el suicidio como una forma de resolución, pero no es que se hereda. ¿Se entiende eso? Pasamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bastante rápido lo dije. Y si se habla a una persona acerca del suicidio, se le está dando ideas. Recontra falso. Eso circula un montón. Como que ustedes ahora vinieron a la charla y salen con la idea. No. El poder hablar lo que hace es que baje a veces y funcione como para liberar la tensión y la angustia. A veces el miedo a preguntar también. Porque, y si nos dice que sí, ¿qué hago? Y como Marcos decía, esto de que si no pensamos qué va a pasar, no estamos preparados y no sabemos qué hacer, por las dudas no hablemos, no le demos ideas. Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental. Eso también circula un montón. Se asocia mucho el suicidio a la depresión, pero no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Tienen un trastorno mental de base, tal vez no diagnosticado, pero no todos. Y muchas personas que tienen algún trastorno mental tampoco se suicidan. No es directamente proporcional. El suicidio... Lorena había levantado la mano. Perdón. Lorena. Sí, perdón que interrumpa otra vez. No. Yo creo que lo que se decía recién de que se copia esto de suicidarse, había una época que acá en Buenos Aires había como un contagio de los chicos que se ponía a prueba quién lograba ahorcarse en el baño, como
juego que incitaba a los chicos a hacerlo. Hubo casos de conocidos que se metieron en este juego y llegaron al suicidio, como decían, por contagio, que por ahí no es así. No, hubo desafíos, también alguien puso ahí en el chat el challenge, pero eso ya es esto, es como incitar a un desafío, no tiene que ver con el contagio. Ya vi otros chats, pero no los llegué a leer. Bueno, termino y después los leemos. ¿Querés, Marcos? El suicidio solo le ocurre a cierto tipo de personas, no a nosotros. Falso, el suicidio le puede ocurrir a cualquier tipo de personas. Como lo vimos en el mapa, no hace distinción ni en la foto, ni de edad, ni de cultura, ni de nivel social. Y no, pero si yo pienso que le puede ocurrir a cierto tipo y yo no me incluyo, estoy a salvo, entonces no me involucro también. Cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Lo que decía antes, el comportamiento pasado es pronóstico de comportamiento futuro. Sigue estando en riesgo. Por eso es importante acompañar el tratamiento por profesionales de la salud también. Y el último que tenemos en estos que seleccionamos dice, la familia siempre va a ser la mejor protección que puede tener. Falso. El dolor que lleva a una persona a pensar en el suicidio puede tener su origen en la propia familia. Muchas veces el factor de riesgo está dentro de la casa y el sufrimiento nace de ahí. Así que bueno, estos serían más o menos los que fuimos seleccionando. Ahora les voy a leer 2 frases como para poder seguir. Camilo Cruz dice, tenemos cantidad de información grabada en el subconsciente y a veces le creemos ciegamente a estas ideas que nos han sido transmitidas. Y es peligroso porque no las cuestionamos. Están tan bien aprendidas que solo las aceptamos como que fuera inconcebible tan siquiera pensar en cambiarlas. Esto es lo que veníamos diciendo. Si es así, y yo lo escuché y lo aprendí así, tiene que ser así. Si yo le hablo a alguien de suicidio, le estoy dando la idea, porque lo aprendí así. Y en oposición a eso, Alvin Toffler nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. En esta charla esperamos que si pueden reaprender la información que había sido incorporada del saber popular y tal vez algunos de esos mitos los teníamos incorporados y los podamos desechar y aprender esta nueva información. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, gracias, Moni. Bueno, vamos a entrar... Sí, perdón. No, ¿alguna pregunta de los del chat? ¿Vos, Marco, fuiste leyendo? Sí, eran comentarios. Hay algunos que ya ahora se van a responder ahora con esta parte. No. Bueno, Eran más en comentarios más que preguntas. dale, genial. Bien. Vamos a entrar en el tema directamente de por qué una persona puede pensar en el suicidio. Como decía Moni con respecto a los mitos, uno piensa que la persona que piensa en el suicidio lo que quiere es morir. En realidad, y uno une el querer morir con un sufrimiento puntual, ¿no? Cuando uno se entera, por ejemplo, de que se suicidó a alguien, un vecino, un pariente, la pregunta que nace normalmente es ¿por qué? Y la respuesta que se da a veces es, bueno, lo que pasa es que se peleó con la novia, perdió el trabajo, le fue mal acá, o había tenido problemas familiares. O sea, siempre
como que hay un problema que lleva a la persona a pensar en quitarse la vida. Y en realidad eso no es así, sino que ese problema puntual, que puede ser lo último que a esa persona le pasó, sirvió como detonante de otros tantos que venían acumulándose a lo largo del tiempo. La persona, y sobre todo esto es importantísimo, la persona que piensa en suicidio no es una persona que quiere morir, es una persona que quiere dejar de sufrir. Está sufriendo tanto que ese dolor le hace pensar que toda su vida siempre fue, es y será dolor. Y así como tenemos un instinto natural a la supervivencia y si nos caemos ponemos la mano para no golpearnos espontáneamente, también tenemos un instinto natural a no querer sufrir. Queremos, cuando algo nos duele, nos hace sufrir, queremos evitarlo. Y a veces es tan fuerte eso que creemos que la mejor forma es no vivir. Entonces, la persona que piensa en suicidio cree, equivocadamente, que es mejor estar muerto que vivo. Lo que está buscando es estar mejor, estar mejor. Pero es mejor estar muerto que vivo, porque la vida que tengo en este momento no es la que quiero vivir. Y es tanto el dolor que tengo que me hace rescatar en mi pasado solamente momentos de dolor. Y no me puedo proyectar, no puedo ver nada hacia adelante. Por eso el suicidio es esencialmente multicausal, no tiene una causa, tiene un montón. Y se van entrelazando distintos factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales, ambientales. Bien, pero uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué? Cuando la persona está sufriendo lo que piensa es matarse. ¿Por qué no todo el mundo piensa en matarse? ¿Por qué hay personas que han sufrido mucho y no han pensado en matarse? Y el tema no es que el suicidio está proporcionalmente ligado a la cantidad de dolor, podríamos decir, ¿no? Sino a la forma en que sufrimos, en la forma en que manejamos ese dolor. A lo largo de la vida, todos hemos pasado por situaciones muy dolorosas, pero a veces hemos tenido la posibilidad de estar acompañados, hacer duelos, poder charlarlos, poder decirlos, pero hay personas que por ahí no, que lo guardan, que no lo piensan, que ese dolor como que se va acumulando, se va, en cierta forma, con un término feo, se va como pudriendo interiormente y va tomando como una oscuridad que va tomando todo mi ser, ¿no? Por eso no es por la cantidad de dolor, no es por haber vivido, yo ahora que es más conocido, ¿no? El caso del Eternauta, de Héctor Westergel, la esposa de Héctor Westergel, el autor del Eternauta, Elsa Westergel, desaparecieron su esposo y 4 de sus hijas y sus yernos y sus nietos. Sin embargo, ella nunca pensó en suicidarse. Transformó su dolor en lucha por buscarlos, por encontrar un nieto, lo crió. Se dan cuenta que no es la cantidad de dolor, es cómo lo vivimos. Por eso el suicidio se presenta como una solución. Pero el problema es pasajero. Aunque no lo veamos, el problema siempre es pasajero. Por eso esta ambivalencia entre morir y vivir. Esto es importante darse cuenta. Cuando vemos a una persona que expresa su deseo, tenemos que, no hay que preguntarle alguien que expresa que quiere matarse, no hay que preguntarle por qué. Hay que preguntarle qué es lo que te está haciendo sufrir tanto para que pienses en esto. Apuntar al dolor, es una persona sufriente. No concentrarse simplemente en la propuesta que tiene de solución, que es el suicidio, sino ir más allá. El dolor que esa persona está teniendo. ¿Qué es lo que te está haciendo sufrir tanto? Y esto tiene el suicidio, la idea del suicidio tiene como un proceso que se va dando en las personas. No es de un momento para otro, uno no piensa en suicidarse de un momento para otro, sino que
va habiendo un proceso donde pequeñas cosas se van transformando cada vez en más graves, y acá hay como, esto es una teoría del doctor Carlos Boronat, un psicólogo licenciado, Carlos Boronat, que habla del proceso suicida, ¿no? Cómo a veces de un hecho cotidiano, eso se transforma en un problema, el problema puede llegar a transformarse en un conflicto, en una crisis, y ahí empieza todo un proceso más negativo. Esto es importante porque cuando nosotros, que somos miembros de la comunidad, hago un paréntesis, la persona que tiene ideación suicida necesita un profesional de la salud, un psicólogo o un psiquiatra, pero sabemos que no siempre pueden acceder rápidamente a un psicólogo o a un psiquiatra. Por eso la comunidad puede acompañar y sostener a la persona hasta que pueda llegar a un tratamiento, ¿eh? Y ese es el rol de la comunidad: acompañar, sostener, apoyar, animar. Ese es el rol de la comunidad. Y también, si estamos atentos al dolor del otro, no tengo que estar esperando que me diga si quiere matar, estoy atento al dolor del otro, sea cual sea. Cuanto antes intervenga en este proceso, es mucho más fácil revertir eh, el proceso, ¿eh? Es mucho más fácil. Bien. Esto, el doctor Edwin Schneemann es el creador de la suicidología y pone estas 10 características comunes de todo suicidio. Van a ver que es lo que acabamos de decir. El propósito común del suicidio es buscar una solución. La persona que piensa en suicidio quiere una solución. El objetivo es que cese la conciencia, no pensar más, dejar de pensar. El estímulo común es lo que me lleva a pensar, es el dolor psicológico insoportable. El estresor común, que es lo que me oprime, es las necesidades psicológicas insatisfechas. La emoción común es la desesperanza, la desesperación. El estado cognitivo común es la ambivalencia, esto de querer vivir o morir. El estado perceptual común es la constricción, visión del túnel. Esto muchas personas que han intentado suicidarse dicen esto. Era como, yo me sentía como en un túnel sin salida, la constricción, no hay salidas. La acción común es escapar de esta situación. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. Y la consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. ¿Mm? Bien, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto? Y acá pasamos de una cosa más académica a algo más pedagógico. Esto es una olla a presión. La persona que está con ideación suicida es como una olla a presión. ¿eh? Ustedes saben, los que conocen el tema, que la olla a presión tiene un mecanismo donde cuando llega a un punto el agua, ese mecanismo salta para que la olla no explote. La persona que está en un proceso así, que expresa de alguna manera, o que yo la vi mal y le pregunté y me dice algo, es como una olla a presión. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esa persona? ¿Solucionarle el problema? No puedo solucionarle porque no tengo herramientas para solucionar los problemas, ¿no? Sí, lo que yo puedo generar es alivio, que esa presión no explote, que esa presión se vaya, que esa persona, después de estar, de escuchar, de poder hablar con ella, esté más aliviada y tenga ganas de seguir adelante un poquito más, aunque sea 24 horas más, y así, ir de a poco. Por eso, y esto lo hacemos en contraposición, algunas de las formas en que a veces actuamos no son exactamente para aliviar la presión, y hacen todo lo contrario. Por ejemplo, si una persona me dice que está pensando en quitarse la vida y yo le digo, no, pero ¿por qué si la vida es tan linda? No le puedo decir que la vida es linda a una persona que quiere quitársela, porque le estoy diciendo que la vida es linda para mí. Pero yo no, el tipo te dice, no tuve la suerte que tenés vos de pensar que la vida es linda. Para mí no es linda la vida. Entonces yo le estoy poniendo más presión a eso. Es lo mismo que decirle a una persona, a un asmático que tiene un ataque de asma, ¿cómo te vas a quedar sin aire si hay un montón de aire? Pero esa persona no tiene aire, le está necesitándolo. Si yo le digo a una persona, pensá en tu familia, pensá cómo puede ser si tenés todo, tenés trabajo, tenés esto, porque a veces, muchas veces pasa estas cosas, ¿no? Que son personas que tienen aparentemente la vida resuelta. Pensá en tu familia. No le puedo decir eso, porque la persona que
que está pensando en el suicidio, ya pensó en la familia, cree que la familia va a estar mejor si está muerto, no puede valorar nada de lo que tiene o darle la dimensión que tiene más que valorarla. Y entonces si yo digo, pensá en esto, estoy poniéndole más presión. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo decir? Es no decir, bueno, primero porque acá a veces se piensa, cuando nosotros pensamos en actuar, pensamos en palabras, en frases, en discursos. Y en este tema, lo más importante son las actitudes más que las palabras. No es tanto qué le voy a decir, sino cómo voy a estar con el otro. Brindarle apoyo, decirle, mira, no sé, entiendo que si estás sufriendo, pienses en esto, pero quizás hay otra posibilidad. No bajes los brazos, ¿no? No cuestionar la decisión o la idea. Dice, ¿cómo vas a pensar en eso? No, sino brindarle apoyo. ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Qué es que busquemos ayuda? ¿Entiende? Es la actitud que a la persona la descomprima. Decirle, no tomes una decisión ahora, esperá, aunque parezca una cosa rara, decirle a una persona que piensa en suicidarse, no lo hagas ahora, esperá, es darle un alivio. ¿Eh? Son las actitudes lo importante. No tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, más que qué es lo que vamos a decir. No todo se soluciona hablando. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Es, estaba pensando, así se me ocurre ahora, ¿no? Una cosa de contexto. Todo este último tiempo estuvimos hablando mucho del Papa Francisco, todo eso. Y yo les puedo asegurar que la mayoría de las personas que han hablado nunca han leído un documento del Papa Francisco, pero sí han visto los gestos del Papa Francisco, ¿no? Los gestos han hablado más que las palabras. No es que las palabras no sirven, pero en los casos frente al dolor es mucho más importante el gesto que la palabra. ¿Eh? Todos hemos tenido momentos de dolor y lo más importante para nosotros fue cómo se acercaron a acompañar mi dolor, no tanto qué es lo que me dijeron. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos bien o hay alguna pregunta? A ver, voy a ver en el chat. Eh, Bueno, acá preguntan alguien si solo un profesional puede ayudar a una persona sufriente. No, cualquier, cualquier persona puede ayudar a alguien que sufra. Si vamos a depender de solamente de la presencia de un profesional, estamos fritos. Piensen, en Monte Quemado, hasta el día de hoy, no hay psicólogos ni psiquiatras. Y sin embargo, después del trabajo que se hizo, la tasa de suicidios bajó muchísimo. Casi no hay suicidios en Monte Quemado, cuando había una cantidad importante por año. Entonces, lo importante es, obviamente, hay que buscar psicólogos, psiquiatras, cada vez es más difícil encontrar turnos. No todos los profesionales de la salud están capacitados para estos temas, a veces algunos no lo saben, no saben cómo tratarlos. Pero la comunidad tiene que intentar hacer todo lo que pueda. Aunque no resulte a veces, ¿eh? Pero hay que hacer todo lo que uno pueda. Bien. A ver Marco, acá. quería hacer una... Sí, Andrea, dale. Te quería preguntar, ¿hay alguna estadística que hayan hecho ustedes o que conozcan si alguna persona que se suicida tiene antecedentes en la familia de suicidio? Mira, no. A ver, te puedo decir, yo te puedo decir el ejemplo más concreto que tenemos nosotros, que es Monte Quemado. De los 30 casos, muy pocos tenían antecedentes familiares. ¿Eh? Por eso, como decía Moni, a veces el suicidio es un tema no genético, sino como que socialmente se muestra una forma de solución del problema. Tuvo un problema, se suicidó. Eso se puede heredar como socialmente. Por eso pasa esto de el suicidio por imitación, no tanto por desafíos. Ahí el tema de los juegos, lo importante es que si un pibe acepta un desafío así, tiene un problema previo, porque nadie sin problemas va a aceptar un desafío así. O sea, lo que hay que ver es qué es lo que le pasa, ¿no? Pero pasa que a veces cuando hay un suicidio, pues sobre todo de los jóvenes, hay imitación, se llama enjambre suicida eso.
porque socialmente se presenta como la sensibilidad, dice, bueno, este estaba sufriendo, yo también voy a imitar la forma de solucionar el dolor. Eso es un tanto. El tema genético que no tiene estudios relevantes, ¿no es cierto? Sustentación científica que lo avale. Claro, exacto. Bien. Claro, yo lo que pensaba, me quedé pensando, es en eso que dijiste vos también, Moni, de la forma en que las familias tienen de resolver los conflictos, no como algo genético, sino como eh, una modalidad que a lo mejor tuvo la familia durante varias generaciones de resolver conflictos, ¿no? Por eso preguntaba si han dado casos de familiares, ¿no? Claro. Gracias, igual me quedó claro. De todos modos, a veces las familias que tienen, así en generaciones, algunos, también son familias que ocultan el tema, que no lo hablan, que no lo miran de frente. O sea, decir, bueno, a ver, esta persona se suicidó, yo no lo tengo, y dicen, no, murió en un accidente, o murió, no lo dicen. Hay que verlo de frente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto también pasa a la comunidad, no ocultarlo. Yo siempre cuento, alguna vez fui a dar una charla en el interior y me enteré que en un colegio del campo un chico se había suicidado en el baño del colegio. La directora, lo único que se le ocurrió hacer fue clausurar el baño. Fíjense, hasta el grado de ridiculez de solución. O sea, y además que ni siquiera clausurando el baño evitaba que se hablara del tema, todo lo contrario. ¿Por qué está clausurado el baño? Porque se suicidó un chico. ¿Se entienden? Entonces, frente a esto, al desconcierto, al no saber el tema, lo ocultamos, decimos cualquier cosa, y pasa esto. Si una familia lo habla, es más probable que no encuentre, ante un problema no va a tomar la misma solución, ¿no es cierto? Bien. Bueno, siguiendo con el tema, vemos cómo está el tema de la comunidad. Esto creo que lo sigo diciendo yo, ¿no? Sí. Un suicidio en una comunidad es... No, hay alguien que está hablando, no escucho. No, es el Samsung que sigue abierto. Si querés silenciarlo, A ver, es una señora. acá no tengo ninguna exhibición. Ahí está. Bueno, bien. El suicidio no es una muerte más dentro de una comunidad, tiene como una onda expansiva, porque tiene una carga de, de dolor, de culpa, que a veces no se sabe manejar. Entonces no es simplemente una tragedia, es algo que impacta más, e impacta más allá del círculo cercano, ¿no es cierto? Veamos cómo reacciona una comunidad y qué es lo que tendría que hacer. ¿Cómo reacciona con la impotencia frente al hecho? No puedo hacer nada. No se puede hacer nada frente a esto, quedamos como callados, ¿no es cierto? Y eso me genera preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, no sé, es muy difícil personalmente y comunitariamente vivir en la ignorancia. Siempre tenemos que saber el por qué. Y queremos una respuesta rápida, una respuesta rápida al por qué. Y ahí, cuando se dan las respuestas rápidas, es donde se cometen los errores, porque se señalan, a veces se señalan culpables. Ahí yo conozco gente que ha sufrido eh, porque le echaron la culpa de suicidios que no eran responsabilidad de ellos. Una chica que dejó a su novio, y a veces su novio, el motivo de su dolor estaba mucho más allá de esa ruptura, pero eso fue sirvió como un detonante, pero no es la responsabilidad de esa chica. Y bueno, es muy complejo esto, no hay que levantar el dedo ni señalar a nadie. Nada de esto sirve, nada de esto alcanza, y entonces optamos por el silencio. No se habla de suicidio. Fíjense, ¿cuántos de ustedes sabían que hay más del doble de suicidios que de asesinatos en nuestro país? No se habla, no se habla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad? Frente a la impotencia, superar el dolor y ponerse en movimiento, porque
cuando alguien muere por suicidio, como decíamos recién, puede haber un efecto en otros, sobre todo en los jóvenes. Yo pienso a veces que por la muerte de un suicidio, los que más sufren son los padres, cuando es un joven. Los padres son los que más sufren, pero los que están más en riesgo son los compañeros, los amigos, los que están cerca. ¿Eh? Porque son los más indefensos frente a. Entonces hay que ponerse en movimiento para preservar y proteger a esos que son más indefensos frente al dolor, ¿eh? Para que no lo lleven a tomar una decisión apresurada. Frente a la pregunta del por qué, recordar que el suicidio es un problema multicausal, que no hay un porqué detallado, es el porqué más profundo, la persona se lo llevó con él, y es más, a veces la persona no tiene plena conciencia de los por qué. A veces nosotros sufrimos y no sabemos por qué, estamos mal y no sabemos por qué, o pensamos que es por esto, pero después cuando tenemos posibilidad de charlar o de ver o hacer alguna terapia, algo, demos cuenta las raíces más profundas de nuestros dolores. ¿Eh? Ante la respuesta rápida, no dejar de preguntarse y buscar, pero no por qué se suicidó esa persona, sino qué nos está pasando como comunidad, qué es lo que podemos hacer. ¿Eh? Frente a la búsqueda de un culpable, de identificar las responsabilidades comunitarias, somos nosotros también los que tenemos que generar herramientas sociales, comunitarias, para que una persona que está pensando que es mejor estar muerto que viva pueda tener el apoyo necesario. Y frente al silencio hay que hablar, hay que informarse, hay que formarse, no hay que callar, ¿eh? No hay que callar. Por eso nosotros creemos que en una comunidad todos tenemos que ser, ahí no se ve, a ver, uy, ya, se cortó la foto, bueno, no importa. Esto que se ve acá, esta media luna, es un detector de humo. ¿Vieron los detectores de humo que están en las empresas, en las fábricas, en las escuelas? ¿Qué es un detector de humo? Es un aparatito que tiene la sensibilidad para percibir el humo y darle aviso a los bomberos. Eso tenemos que ser nosotros. Detectores de humo, tener la sensibilidad de darnos cuenta qué es lo que está a nuestro alrededor, percibir señales, ahora vamos a ver cuáles pueden ser algunas señales, pero ver, no esperar que la persona, empezar a preocuparme por este tema después que se intentó suicidar o después que se cortó los brazos. No, no, no. Señales, las miradas, un chico, por ejemplo, estoy en una escuela, un chico que estaba sociabilizado y de golpe lo empiezo a ver más aislado, más desarreglado, se nota que no durmió bien, no está bien alimentado, porque si no nos quedamos como con el video, con la foto. Ustedes se preguntarán, entre paréntesis, ¿por qué en el video que vimos la gente estaba así sonriente y a veces parecía que 2 horas antes de suicidarse? Es cierto, cuando una persona ya decidió que se va a suicidar y ya decidió cómo lo va a hacer, esto lo prepara sus cosas, regala sus cosas, escribe cartas. No es el suicidio en muchos casos, no es un acto de desesperación espontáneo, es un proceso, uno va buscando y en ese proceso también va pidiendo ayuda, consciente o inconscientemente. ¿Eh? Pero la persona que está sufriendo y ya decidió que ese dolor tiene un final, se experimenta un cierto alivio. Por eso a veces se puede ver que la persona, que uno dice, bueno, si estaba bien, hasta pudo decir, yo la otra vez escuchaba a una chica que decía, se había suicidado un compañero de colegio un domingo y el viernes ella dice, a mí me pareció raro que vino el viernes muy sonriente y me dijo, te quiero mucho. Y dice, ¿qué te pasa? Le dijo. Se estaba despidiendo, pero no se estaba despidiendo con dolor, con angustia. La angustia ya lo había llevado a tomar esa decisión. ¿Eh? Y el domingo ese chico se suicidó. Por eso hay que mirar, no hay que esperar llegar hasta el punto, hay que estar atento al dolor, no atento al suicidio, atento al dolor, porque no sabemos a dónde va a llevar ese dolor. ¿Mm? Bien. María Paz, a ver si hay alguna pregunta acá que no miré. No desmerecer el dolor del otro. La selección con este tema. Buenas noches. ¿Existe alguna profesión
que esté al tope de los suicidios y no es fácil decir. Y se impactó en su compañía y varios de ellos quisieron replicarlo. Gracias. Bien, me dicen acá que en Moreno pasó esto de la imitación. No hay una profesión, pero tampoco hay ninguna profesión que esté libre, ¿eh? También hay psicólogos, psiquiatras que se suicidan, curas, pastores. No hay nada que esté libre de eso. ¿Eh? Bien, María Paz. Bien, acá un poquito ya estuvimos hablando, sí, y me parece importante recordarlo y reforzarlo. El suicidio no tiene una única causa, ¿sí? No quiero repetir mucho lo que vimos, pero que llega porque, bueno, por tal cosa, ¿sí? Es multicausal, es multifactorial, hay un montón de cuestiones. Pero sí hay algunas situaciones que nos ponen un poco más en riesgo. Y algo acá que también quiero dejar en claro, si bien yo ahora voy a mencionar algunas situaciones y seguro no mencione todas, no quiere decir que sea algo lineal. Ah, porque por ejemplo hay una adicción, entonces me tengo que preocupar que esa persona se va a suicidar. No es así. Y mismo, aunque no estén todas de estas situaciones que quizás ahora nombre, ¿sí? Entonces estamos salvos de que no suceda el suicidio. Lo que, como es algo tan difícil, ¿sí? En el sentido de que, como les decía recién, no es algo lineal que puedo decir, ah, como pasó esto, entonces ahora estoy atento. Simplemente tener en cuenta que estas situaciones sí pueden aumentar el riesgo, lo que nos hace es estar un poco más atentos, ¿sí? De pesquisar, le voy a mandar un mensaje a esta persona o voy a dedicarle 5 minutos más porque lo vi con una cara que no durmió bien, que no está bien, a ver si está bien y le pregunto, ¿sí? A esto me refiero un poco con estos factores o con estas situaciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, a veces mismo las adicciones, los trastornos mentales, vuelvo a decir, tener un trastorno mental no significa que entonces sí o sí tenga que haber un suicidio, pero sí lo puede agravar. Como también, por ejemplo, comportamientos autodestructivos, que también, quiero que esto quede claro, por esto repito tanto. No quiere decir que porque veo una persona, por ejemplo, cortada o con alguna de estas situaciones, sí, lo dé por seguro, porque no es la mejor forma de abordar una charla, ¿sí? Dándolo por seguro, pero sí puedo tantear y puedo ver qué le está generando este dolor, ¿sí? El dolor crónico, por ejemplo, es algo insoportable, es tan molesto, es una situación tan horrible estar con tanto dolor, sí que puede llevar o puede aumentar el riesgo de decir, no quiero sufrir más, ¿no? Situaciones traumáticas, baja autoestima, problemas en el funcionamiento familiar. Por eso, como decían antes, a veces la familia puede ser un lugar de refugio o puede ser justamente que aumente este riesgo. ¿Sí? Marcos, si querés pasar una diapositiva. Abusos sexuales, sufrir una estafa y perder todo, tener el diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer quizás terminal, quedarte sin, no pases tanto, déjame una si querés, quedarte sin, gracias, trabajo, discriminación, bullying, mismo diferentes situaciones laborales, ¿sí? La situación económica del país, la tensión social, o esto de, si bien no es por contagio, así que esto ya lo aclaramos antes en los mitos y estuvimos hablando, pero sí la exposición de suicidios a otros como posible solución de este problema que es para la persona tan terrible que no encuentra otra solución, ¿sí? Entonces, el estar expuesto, por eso me gustó que Marcos dijo que estos compañeros pueden estar en riesgo, ¿sí? Tanto los que nombré como seguramente algunos que no haya, entonces, como les decía, pueden potenciar, pero no son la única causa, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos que quizás alguna persona se quedó sin empleo, es un buen momento quizás de estar alerta, de acercarnos, de ver si está sufriendo, ¿sí? Y es una forma de prevenir. A veces estando, a veces desde el hablar, a veces con un abrazo, a veces sí, que esto ya no quiero tanto repetir. Y de la misma manera que también hay factores
o situaciones que nos ponen en riesgo, también hay otros que nos protegen, ¿sí? Estos factores que nos protegen no van a ser para todos los mismos, ¿sí? Como si querés pasarme la diapositiva, como decía Marcos, esto de mencionar quizás la familia, para algunos estar en un entorno familiar sea de apoyo, para otros no, pero algunos de todos estos sí pueden funcionar como de protección, ¿sí? A mí muchas veces, yo tengo que recordar que a todos no les gusta hacer deporte, pero por ejemplo yo mandaría a todos a hacer deporte, ¿sí? Es una forma de cortar muchos pensamientos intrusivos, de generar endorfinas, de oxigenarse, ¿sí? Tener una red puede ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser vecinos, ¿sí? Siempre el pertenecer o el estar en algún grupo también nos va a generar protección. De hecho, en este momento se acaba de publicar un estudio en Harvard que dice que el estar en comunidad, no hace falta estar todo el tiempo, ¿sí? Pero pertenecer a algún grupo que puede ser scout, religiosos, ¿sí? Puede ser tanto como algo cultural, como quizás de hacer algún deporte o quizás de ayudar solidariamente, ¿sí? Todo esto ayuda hasta, no me quiero meter en otros temas que no corresponden, pero ayudan a curar cáncer. Es muy importante las redes sociales, el estar con gente, el hablar, ¿sí? Puede ser también hacer alguna actividad nueva, todo lo que nos saque un poco del foco del recordar de esos pensamientos intrusivos, de ese sufrimiento, ¿sí? Les pregunto, no sé si, perdón que estoy con un poco de alergia, bueno, son unos días complicados y escuchan la voz mal. Les pregunto si pensando en cada uno de ustedes, no hace falta que piensen específicamente en el suicidio, pero pensando si ustedes piensan que alrededor de ustedes y ustedes mismos están expuestos a estos factores, ¿sí? De riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son los que más conocen o los que más piensan que están cerca de ustedes en este momento? No sé si quieren escribir en el chat o levantar la mano. Escucho. ¿Podrías repetir un poquito la pregunta? Perdón. Sí, si pueden, por ejemplo, así como nos pusimos a reflexionar sobre la foto, ¿sí? Si ahora ustedes pensando en los que son los factores de riesgo, piensan que ustedes tienen más cerca de ustedes. Yo creo, hola, Sí, creo que de un proyecto, ¿no? La falta de proyectos son factores de riesgo. sí. Y además, de los dos lados, ¿sí? Un factor de protección también es formar, ¿sí? O construir un proyecto. Cuando ustedes vean, por ejemplo, con una persona algo que pueden hacer, ¿sí? Puede ser algo chiquitito, como qué hacer el fin de semana, como algo más grande, como estudiar quizás algo, como empezar un curso de algo, ¿sí? Realmente es mucho el impacto que puede generar en una persona, ¿sí? ¿Qué otros podemos? Sí, ¿Cómo Romy. va, Romy? Yo estaba pensando y vos preguntabas qué factores de riesgo y yo creo que estamos como todos inmersos como en que somos todos vulnerables ante factores de riesgo, viste que ahí están como factores de riesgo el bullying. Yo trabajo en una comunidad, en un centro comunitario, donde se asisten a la merienda muchos chicos, muchos jóvenes, o sea, tenemos de todas las edades, y tenemos chicos en consumo que son cartoneros. Entonces están en consumo, pero le ayudamos a buscar un oficio, una manera de pelearla todos los días. Digo, yo hablo con ellos siempre, digo, yo voy a la farmacia y están todos la comunidad supuestamente sana, están apurados, no me toca a mí, yo me atiendo, que me atiendan a mí primero porque es urgente, todo lo de cada uno creo que es urgente de todo, ¿no? Entonces digo, esta vulnerabilidad que tenemos todos, me parece, el aumento de las violencias, esto de si no pasa un semáforo en rojo enseguida
están tocando bocina. Es como que me parece que factores de riesgo todos estamos expuestos a factores de riesgo. Y Tenés prendido el micrófono. es, ¿por qué les preguntaba esto de, ahí estuve leyendo, por ejemplo, acá en el chat que lo tengo, las redes sociales, ¿sí? Bueno, no quiero entrar en detalles, hay una serie en Netflix que estuvo hablando un poco de esto. Todo tiene que ver, ¿sí? Por cómo lo tomamos, que tampoco quiero repetir mucho, que Marco ya también habló de esto. Yo me puedo quedar sin empleo, ¿sí? Que es una realidad hoy que está pasando en el país, ¿sí? ¿Y qué hago con esto? O puede ser algo que detone, ¿sí? No quiere decir que porque pasó tal situación, como les decía recién, y no quiero repetir tanto, sea tan lineal, pero lo que podemos hacer es, nosotros como comunidad, tomar estos factores de protección, ¿sí? Entonces, ahora que conocimos un par, sí, que mencionamos acá, algunos hasta simbólicos, tomarnos de estos para poder ayudar. Nosotros el dolor de una persona, sí, no siempre va a ser evidente, como vimos en las fotos, a veces es muy difícil, ¿sí? Porque entonces lo haríamos más fácil. Bueno, veo a alguien triste. No viene tanto por ahí. Ahora, lo que sí podemos empezar a ver son las señales, ¿sí? Entonces, empezar a prestar atención si hay algún factor de riesgo, ¿sí? Y acercarnos quizás a esta persona, es empezar, ¿sí? A hacer algo, es empezar a reconocer y a poder ayudar, ¿sí? Una de las formas que se puede hacer esto es por medio de la escucha activa, ¿sí? Voy a dejar a mi compañera que siga explicando un poco qué es y darle el paso a que ella siga. Antes, Paz, ¿cómo es la serie que decís de Netflix? Digo, ¿cómo se llama? la serie no tiene que ver con este caso, pero de adolescencia, Adolescencia. Ah, ¿sí? bien, sí. Igual, yo quisiera decir una cosa. Es cierto, por lo que dicen en el chat, que la situación social en este momento en nuestro país es cada vez más angustiante. Pero este no es un problema de este último tiempo. O sea, esta situación va a agravar, pero el tema ya venía de hace muchos años atrás. Fíjense que los números que nosotros vimos son del 2023, no de estos 2 últimos años, de este año y medio que pasó. O sea, esto evidentemente puede llegar a agravar. De hecho, en estos momentos de crisis, lo que suben mucho son los suicidios de mayores de 60 años. Que hay que estar atentos, ¿no? Y como dice María Paz, estar atento a los signos. A veces vemos quizás una charla que podemos dar, Presidenta, tenemos una charla especial sobre cuáles son los signos, así, dedicarle un tiempo especial a los signos de que hay que prestar atención, ¿no? Pero todo lo que es los cambios en los jóvenes, los cambios son comunes. Un chico está bien un día, pero cuando ese cambio rotundo se va manteniendo a lo largo del tiempo, hay que prestar atención. Cuando las ideas que expresa son negativas, cuando está desarreglado. Pasa el otro día, me contaban de un caso de una chica que se suicidó, que 2 días antes se había cortado el pelo feo, así, se había afeado. Son signos para tener en cuenta, con los jóvenes y Y con las personas en general, ¿no? tengamos en cuenta, sobre todo cuando conocemos a alguien o es alguien cercano, ¿sí? Tenemos un poquito más de información porque nos damos cuenta que hay algo diferente, ¿sí? Algo que no es común. Entonces, ya ahí tenemos, vamos a decir, una primera alarma. Que lo importante es acompañar y no juzgar, ¿sí? Esto es meramente importante, no sé si me estoy adelantando, pero la idea es que estemos ahí y que no juzguemos. Claro. Estaba diciendo que cuando es una persona que ya conocemos, al tener más información, cuando algo nos llame la atención o notemos que algo es diferente, tenemos ahí una pista, porque no es que es una cuestión matemática que 2 más 2 es 4, ¿sí? Siempre hay cuestiones diferentes, no podemos
decir, bueno, cuando son estos 5 síntomas, ¿sí? ¿Va a suceder o no va a suceder? Y cuando no conocemos tanto a una persona, ¿sí? Podemos quizás hasta preguntar, ¿estás bien? ¿Querés charlar? ¿Necesitas algo? ¿Sí? Eso es una forma también de ayudar. No sé si querés volver a la diapo anterior, que como no la tenía, Sí. no la dije. ¿Cómo es? A eso agregaría, perdón, que Sí. los cambios a los que hay que estar atentos no siempre tienen que ver con un cambio negativo, porque como vimos en las fotos, muchas veces un chico que siempre está en la casa empieza a salir, eso es un cambio a estar atentos. Empezó a regalar sus cosas, que uno dice, ¡ay, qué bueno! Siempre era tan egoísta. Bueno, esos son los cambios y lo pensamos que tiene que estar triste, que no tiene que salir y capaz sí puede ir para ese lado, pero también es el cambio. Siempre era así y ahora se está mostrando diferente. Algo está pasando. Nada, eso agregar nomás. Perfecto, Moni, la verdad que es un súper aporte. Y Es no importante, confiar en mejorías momentáneas. O sea, una persona que está mal, 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 y de golpe parece que ya está bien. Porque eso puede ser un signo muy negativo. Porque, como decíamos anteriormente, puede ser que ya tenga todo resuelto. ¿Eh? Bien. sí, y no pensemos también, estaba pensando en 3 segundos si lo decía o no, por ejemplo, en una patología como lo que es la bipolaridad, ¿sí? Nosotros siempre asociamos que es una persona quizás que está deprimida. Y para que ustedes tengan una idea, no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero si va a hacer un intento, va a ser cuando esté en la manía, ¿sí? Y cuando esté en la manía justamente no se lo va a ver triste, bajón, ¿sí? Y todas estas cuestiones. Entonces, como decía Moni, un cambio también de ver a alguien, en este caso obviamente estoy hablando de una patología específica, ¿no? Pero ver acelerado, que empieza, que quiere hacer cosas, que no duerme, que no duerme es un detalle que tengan en cuenta, pero sí, que quiere hacer millones de planes, que habla rápido, que todo eso también puede ser algo, y uno lo ve como, ay, tal persona activó, no está tirada todos los días, sí, o se bañó, o quiere salir de la casa, lo que sea, lo ve como positivo y no siempre. Y algo que me había olvidado, menos mal que está la diapo, es, hay algo que es megamente importante, ¿sí? Es que no es desestimar los sentimientos de esta persona en sufrimiento, ¿sí? Ah, pero por esto tanto problema. Ah, sí, esto es muy importante, es algo que muchas veces hasta nos sale solo, no lo quisimos hacer con esa intención, pero tenemos que tener en cuenta que es una persona que está sufriendo y mucho, ¿sí? Quizás demuestre un poquito, mucho, poco, nada, y cuando nosotros llegamos a hacer sin intención, pero algún comentario que desestime no da lugar, ¿sí? A esto, es lo peor que podemos hacer porque esta persona se va a cerrar, ¿sí? Entonces quizás teníamos una pequeña ventana y la cerramos. Siempre lo que sea, se me rompió una uña, para el otro es importante, ¿sí? Obviamente que acá necesitamos ser empáticos y menos que menos hacerlo sentir culpable. Ah, pero ¿cómo te vas a quejar si tenés trabajo, si tenés una familia, si tenés una casa, si tenés un auto, si... No importa lo material, o bueno, justo di todos ejemplos, pero digamos, menos que menos cómo hasta preguntarle o llevarlo a este lugar de cómo te vas a quejar, ¿sí? Es megamente importante la intención inmediata con un profesional de la salud, porque son los que saben qué hacer, pero como un poco decía Marcos, primero no damos abasto y segundo, a ver, puede pasar desde que eh, se tarde para un turno psicológico psiquiátrico, no se sepa dónde llevarlo, ¿sí? El profesional esté, no sé, de vacaciones o durmiendo o con el teléfono apagado, lo que sea. Entonces, en el mientras tanto, sí, lo más importante es acompañarlo. Quizás por ahí se puede pedir la asistencia a otra persona que mientras vea qué se puede hacer, a quién llamar, pero nunca dejarlo solo, ¿sí? Y no asustarse, sino accionar, ¿sí? La idea es que muchas veces ante algún tipo de frase de esta persona, no quiero preguntar mucho porque no sé si va a poder con esto, ¿sí? Tratar de sostener esta charla para ir a acudir a un profesional. Y siempre
obviamente brindar apoyo y comprensión. Es muy difícil en algunos momentos, algunos se paralizan, ¿sí? Y todas estas cosas, pero justamente por eso son las formaciones que nosotros tenemos y hay mucho para hacer para tener quizás un poco más de recursos. Bueno, ahora sí le paso Sí. a mi compañera, para que esté hablando de la Eh, escucha activa. como esta vez se hizo un poquito más largo, se me ocurre esto, por ahí, a ver, si les parece, eh, ahora, porque no quiero, por ahí hay gente que se está retirando porque ya se hizo muy largo. Siempre tratamos de hacer 1 hora y media. Si les parece, podemos el mes que viene volver a retomar el tema y hablar específicamente de la escucha activa, de los signos y de la escucha activa. ¿Eh? Así no lo hacemos a las apuradas y podemos hacerlo bien. Ya de por sí, esto ya queda grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahora yo les voy a pasar las formas en que pueden acceder a nuestros materiales. A ver. ¿Les parece que hagamos así? Porque si no me parece que se va a hacer muy tarde y me parece que hay gente que va a quedar, no sé, las chicas que piensan. Desconectada porque hay que salir a Perfecto, hacer así no vamos a las otras apuradas. actividades. Bien. Total, lo hacemos aquí en YouTube, por Zoom. Bueno, esto es como la parte, perdón, lo final, el mensaje final de esta parte, ¿no? Que las personas que están en el borde del suicidio quieren 3 cosas, ¿eh? Alguien que la escuche, alguien en quien confiar y alguien que se preocupe. Una de las herramientas que tenemos es la escucha activa, que es lo que vamos a tratar de hacer el mes que viene. Hablar más de los signos para prestar atención y dedicarle un poco más de tiempo a la escucha activa. ¿Les parece? ¿Eh? Creo que, no sé, en el chat, ahí aparecen varios chats. Bien. Y ahora voy a responder algunas preguntitas. A ver, esperen. Les quiero pasar las redes que tenemos. Esto es todo. Miren, no miren porque si no van a spoilearse. No, no importa. Bueno, las redes donde ustedes pueden comunicarse o pueden estar en contacto con nosotros es a través del Facebook, Escenarios Saludables ONG. Eso es una página de Facebook. Ahí anunciamos nuestras charlas, también las charlas de formación permanente. En la última semana de mayo tendremos una charla de formación permanente con Ariana, que es la responsable de un Instagram que se llama Punto y Coma, que es familiar de una persona que se suicidó y que trabaja en esto. Nos va a contar un poco su experiencia, después ya lo vamos a contar. Este es nuestra cuenta de Instagram. ¿Mm? Ahí la foto dice que teníamos 105 seguidores, ahora tenemos 4120. Está un poco vieja la foto, pero... Y este es nuestro canal de YouTube. Todas las charlas que nosotros hacemos de formación permanente, esta misma, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hay muchas charlas de profesionales muy importantes. Ese acceso totalmente libre y gratuito. Así que se pueden poner en contacto a través del Instagram o del Facebook. Nos mandan un mensaje. Preguntan por un número de atención. A ver. Ustedes saben que lo último que quiero decir, la institución más antigua que trabaja en este tema es el Centro de Asistencia al Suicida, que hace 57 años que trabaja en este tema. Pero últimamente eso es una ONG, también con voluntarios, no es estatal, y están teniendo dificultades para responder a la demanda. Por eso es que mucha gente llama, por ahí no los atienden, porque la demanda es inmensa. Además, pues le digo como para que sepan, creo que el número es el 136, ¿no? Y después está este número que tenía el Ministerio de Salud, que funciona en el Hospital Laura Bonaparte, que estuvo funcionando desde hace poquito. Yo, hoy por hoy, en mayo, no sé si creo que sí, que funciona no los fines de semana, porque han echado varios
de los psicólogos y psiquiatras que atendían. Entonces, este número que era muy bueno está un poco en crisis. Pero igual ténganlo en cuenta porque por ahí pueden llegar a encontrar ahí una ayuda. Y veo si hay alguna en el chat. Marcos, em, también, si tienen la posibilidad, sí, cualquier hospital psiquiátrico tiene guardia, em, si es posible acceder y en todo caso a cualquier hospital muchas veces se pueden tomar muchas acciones, sí, con la rapidez de si es posible de llamar desde una ambulancia o de llevarlos. Sí, hay hospitales que tienen servicio, guardias de salud mental. Es cierto que todo está desbordado y todo está en crisis. Estamos en inclusive después de la pandemia podríamos hablar que estamos en una posguerra, en una situación de posguerra, ¿no? Todavía no terminamos de ubicarnos. Pero bueno, hay que hacer todo lo que podamos y sobre todo por eso la comunidad tiene que tener su protagonismo, todo lo que podamos para ayudar especialmente a los que más sufren. Sabiendo que el día de mañana por ahí los otros tendrán que ayudarnos a nosotros también para seguir adelante, ¿no? Nos vamos, como dice ahora la serie del momento, nadie se salva solo. Esta es la gran solución. Así que, Lorena, sí, levantaste la mano. Hola, sí, no, quería hacer una consulta. Yo soy psicóloga social, acompañante terapéutica y operadora preventiva en salud mental. Pero quería preguntarle si hay algún tipo de herramientas, PDF, algo que brinde más información sobre este tema, suicidología, como para tener más herramientas para poder ayudar a la comunidad. Vos estás hablando de textos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, en el Instagram, si buscas en las historias, nosotros hemos subido varios textos. De todos modos, te podés poner en contacto y los textos que necesites, nosotros tenemos un banco de bibliografía que hay y podemos dársela a quien lo necesite, les vamos dando lo que necesite. Somos un grupo de voluntarios que estamos disponibles para el tema. Lo que vayan necesitando, nos van pidiendo y en la medida que vamos pudiendo, lo vamos respondiendo y vamos compartiendo lo que tenemos. Bien, ¿este es Lo el que número sí, que se subió recién? ¿El número que está en el no, chat? no, ¿Puede ese es ser? de salud mental. No, pero podés escribirnos por el Instagram o por el Facebook. Bueno, perfecto, gracias. Porque si no, yo voy a subir, voy a cometer una cosa muy arriesgada. Voy a subir mi número de WhatsApp. Ustedes escriban ahí. ¿eh? Eh, Lorena, si no, fíjate en el canal de YouTube, hay un montón de charlas que para la práctica están como temáticas. Si trabajás en colegios, hay unas que hablan de emociones en el colegio, si trabajás en las fuerzas, hay... Y si no, todas te pueden sumar y no duran más de una hora y media. Y no sé si ya tuviste acceso al canal, es muy rico toda la información que podés obtener ahí. No, mira, yo realmente vi por la comunidad de parroquial que se iba a brindar este taller. Viene bien como para tener herramientas por lo sucedido que ya comenté hace rato, para poder brindar más herramientas a la comunidad. Y estaba buscando talleres, cursos, una carrera. Si bien yo estoy estudiando enfermería, quería pasarme para la rama de psicología, porque es lo que más me apasiona, y buscar talleres como para tener más herramientas. Sí, Por nosotros eso entré acá y ahí puse mi número, me escribís y vemos lo que necesitas y te vamos compartiendo lo que tenemos. Pero es cierto que en el canal de YouTube hay mucho material sobre temas específicos, como también adicciones, autolesiones, ludopatía. Así que bueno, los invitamos a que se sumen, que se pongan, que se suscriban al canal, entonces cada vez que aparece algo nuevo, ya les van a enfermar. ¿Cómo es su Bueno, nombre? el canal es Escenarios Saludables. Ok, gracias. Bueno, Perdón, ¿y su nombre cómo es? Marcos Banzini, Marcos. Gracias, Marcos. Bueno, gracias a Moni, a
a María Paz, está Lucía también, está Graciela, con voluntarias que nos están acompañando, así que gracias a todos. Y nos vemos la próxima. Gracias a Isabel también de Tostado, firme siempre. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, chao. Gracias, hasta Gracias. mañana, Hasta luego. gracias. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.